Love Fogg, un cristiano de China, sabía de sus compatriotas que trabajaban en las minas africanas. Sufrían mucho, pero sobre todo morirían sin la esperanza de haber conocido a Cristo. Por el anhelo de darles a conocer la palabra, Love decidió venderse como esclavo por 5 años para llegar a sus compatriotas en esas minas. Fue así como llegó a Demerara y trabajó cerca de sus compañeros, explicándoles acerca de Jesús. El resultado fue sorprendente. Love murió, pero más de 200 personas entregaron su vida a Cristo antes de morir en las minas, aceptando a Jesús como su único salvador. Este sacrificio de Love Fogg nos hace pensar en lo bueno y costoso que es salvar a otros. Sobre todo, tomar la decisión de abandonar tu propia vida por el bien de los demás. De la misma forma, Jesús tomó un grande sacrificio: perder su naturaleza espiritual en el cielo para tener de allí en adelante la naturaleza del ser humano y ofrecer así esperanza para aquellos que le aman. Este acontecimiento de Jesús despierta nuestra vida. Hoy estudiaremos lograr lo impensable. El texto clave de esta semana se encuentra en Isaías capítulo 53, verso 5 y dice: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El texto nos dice herido, molido, castigado, su llaga. Estas no parecen ser cosas muy buenas para alguien, pero es notorio que el siervo de Dios, el siervo individual de Dios, su Mesías, el ungido, tendría que pasar estas situaciones. En el capítulo 50 de Isaías, desde el verso 4 al 10, podemos darnos cuenta de algunas cosas que caracterizaron al Mesías. Sus palabras dan ánimo, es abusado físicamente, escupido, avergonzado. Su recompensa, su honor, su dignidad no se defiende porque está puesta en Dios. En nuestra cultura occidental el maltrato es totalmente repudiable, pero en la vida de la antigua cultura del cercano oriente esto era vengado. Si tú insultabas a alguien, más te valía tener todo un personal de seguridad porque de seguro se vengaría. En este capítulo 50, lo más terrible es que el pueblo de Dios golpea al siervo enviado de Dios, y lo que lo hace mucho más terrible es que Él es el siervo, el Mesías, el Rey del universo. Si nosotros escucháramos esta profecía, de seguro tendríamos cuidado de maltratar al Hijo de Dios. Tendríamos cuidado de no ser parte del cumplimiento de esto. Aunque lo más asombroso es que, siendo el Rey de Reyes, teniendo todo el poder del universo, no toma venganza. Tampoco reacciona ante el flagelo de sus propios hermanos. Díganme si Dios no es misericordioso. A pesar de nuestras burlas, así como los dirigentes judíos le decían a Jesús: a otro salvó o sálvese a sí mismo si es el Cristo. Si Dios mismo no se vengó y esperó en Dios, en la recompensa de su Padre y no en la del mundo, ¿qué podremos hacer nosotros ante adversidades mucho menores que las que pasó Jesús? Ahora vamos a prestar atención a una sección impresionante. Isaías 52:13 al 53:12. Y es impresionante porque Isaías usa poesía para hablar acerca del Mesías. Ya habían referencias a él en los capítulos anteriores. Por ejemplo, su nacimiento, su identidad como rey davídico divino, su obra de restauración, su ministerio silencioso de liberación, de la injusticia y del sufrimiento. Pero aquí vamos a ver el poema del siervo sufriente. Sí, así es. Fue nombrado así porque justamente narra esa experiencia de sufrimiento que fue olvidada por los discípulos cuando el Mesías apareció. Además, esta sección reafirma el trabajo profético de Isaías para aquellos que piensan que esta sección pertenece a otro autor. Y sobre todo pone como antesala la tragedia del Mesías previa a su exaltación. Podemos incluso dividir en 5 partes esta sección. La de Isaías 52:13 al 53:1, donde se presenta al siervo que prospera y es exaltado, pero a la vez es maltratado tanto que en su propia apariencia es desfigurada e irreconocible. El Nuevo Testamento nos muestra la causa de la apariencia terrible de Jesús a causa de la flagelación, la corona de espinas, la crucifixión, pero sobre todo el hecho de cargar nuestros pecados. El pecado nunca tuvo la condición de ser natural para todos los seres humanos. Soportarlo hizo que el Hijo del Hombre
pareciera infrahumano. Esto del sufrimiento es complejo. Por ejemplo, la vida de Job, que padeció al igual que el Mesías, hasta casi ser desfigurado, nos lleva a pensar por qué sufrió Job. Pero, ¿por qué sufre también el Mesías? Si los dos eran inocentes, ¿por qué existe el sufrimiento? Isaías 53:1 nos invita a creer en eso, en lo increíble. La salvación viene por creer en que así se hizo. Si tú quieres salvación, tienes que creer en lo increíble, en lo impensable. ¿Cuál es lo increíble? Que Jesús sufrió y murió por ti y por mí. Llevó el sufrimiento real del pecado para que tú y yo ya no lo pasásemos jamás. La segunda, en Isaías 53:2 y 3, nos comenta su descenso de su aspecto normal hasta su aflicción y rechazo. En Isaías 53:4 al 6, nos declara que su sufrimiento es por nuestra causa, un acto expiatorio, con tal de salvarnos. Como diría alguien, nos hemos encontrado con el enemigo y somos nosotros. David también fue despreciado, desechado, etc. Así que el Mesías no es el primero, pero sí es el primero en llevar una carga que no es su culpa, que no es por su propio pecado. Tampoco lo soporta únicamente por otra persona. Jehová, dice Isaías 53:6, cargó en él el pecado de todos nosotros. El siervo de Dios es aparentemente golpeado por Dios, pero ¿por qué? Para alcanzar lo inalcanzable. ¿Y cuál es eso inalcanzable? Nosotros. Nuestra desobediencia llegó a ser de la ley una maldición, en vez de que sea lo que realmente es, una bendición. Por esa ley vino Cristo y murió por la ley que nos causaba la maldición. Esa maldición la llevó encima a cambio de nuestra vida. Como diría Moisés, todo el que es colgado en un madero está bajo la maldición de Dios. Pero Pablo contesta, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Su muerte es el precio de nuestra redención. Cuarto, Isaías 53, versículos 7 al 9, sigue descendiendo Jesús hasta la tumba. Quinto, en Isaías 53, 10 al 12, luego del sufrimiento, asciende hacia su excelsa recompensa prevista al comienzo del poema que inicia en el 52:13. Este pasaje es muy parecido a la referencia que Pablo explica a los filipenses en el capítulo 2 del verso 5 al 11. Pero ¿qué significa que la vida del siervo sea entregada en ofrenda por el pecado? Esta es una referencia a la ofrenda por restitución, que podría expiar los agravios intencionales contra otros. Por esa razón, se entiende Isaías 42, donde Dios les dice a su pueblo que ya han pagado suficiente compensación por sus pecados. Pero aunque haya habido reparación, debe haber un sacrificio. Esa ofrenda, ese sacrificio fue Jesús, el siervo de Dios, en lugar del carnero. Isaías 53:7 dice que fue como oveja al matadero en favor de los extraviados. Pero el siervo no muere eternamente, sino que resucita. Se levanta de la muerte para recibir la exaltación, para ver su linaje y prolongar sus días. La cruz de Cristo testifica ante cada hombre que la muerte es el castigo del pecado. ¿Acaso habrá algún poderoso encantamiento que retiene el sentido moral impidiéndole ser impresionado por el Espíritu de Dios? La ley del gobierno de Dios había de ser magnificada con la muerte del unigénito Hijo de Dios. Cristo llevó la culpa de los pecados del mundo. Nuestra suficiencia se encuentra únicamente en la encarnación y la muerte del Hijo de Dios. Él pudo sufrir porque era sostenido por la divinidad. Pudo soportar porque estaba sin mácula de deslealtad o pecado. Cristo triunfó en favor del hombre, llevando así la justicia del castigo. Consiguió vida eterna para los hombres, al paso que exaltó la ley y la hizo honorable. Podemos concluir entonces en lo siguiente. Número 1. El pecado no es una cosa pequeña a la vista de Dios. El pecado conduce a la muerte a través del camino del sufrimiento, de la angustia y del dolor. Eso es lo que sufriríamos por la eternidad sin fin. Pero Dios decidió salvarnos a pesar de que habíamos pecado. Él se ofreció cargar nuestras agonías, nuestros sufrimientos, con el único propósito de que no pasemos una eternidad sin sentido o propósito, sino que tengamos eternidad nuevamente. Su deseo
El deseo de Dios se mostró en la cruz del Calvario. Y esa cruz impresiona nuestras vidas de que Dios nos ama. Número 2. Jesús fue levantado en la cruz. Jesús fue nuestro sacrificio. Jesús sufrió la muerte eterna. Solo Jesús puede darnos salvación. Todo aquel que cree en Él no se pierde, sino tiene vida eterna. Pero creer en Jesús no es simplemente recordarlo o tenerlo en mente, sino que, como dice Pablo en Gálatas 2:20, debemos morir al mundo y vivir como Cristo vivió. Su vida es el ejemplo para vivirla ahora. El pecado ha costado mucho al cielo, ha costado mucho a Dios, y lo único que se requiere de nosotros es obediencia. ¿Estamos dispuestos a vivir en obediencia a Dios y abandonar el pecado? Que Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente semana. No te olvides de darle like, comentar y suscribirte al canal. Nos vemos. Bye.